Vamos a continuar con esta lista de recetas de Navidad que estamos preparando y hoy os voy a enseñar cómo preparar panettone en casa, una receta para la que hace falta paciencia, pero que el resultado final merece la pena al 100%. Lo primero que vamos a hacer es preparar un prefermento. El prefermento número 1 lleva harina de fuerza, agua templada y levadura fresca. Echar en un pequeño bol o en un tupper la levadura y el agua y vamos a mover hasta que se disuelva completamente la levadura. Cuando ya la tengamos, pues vamos, ya veis, queda con esta textura que veis aquí, cerramos el tupper y lo vamos a dejar reposar durante unas 2 horas aproximadamente. A la misma vez que preparamos este prefermento número 1, vamos a preparar el prefermento número 2, que lleva harina de fuerza, agua templada, levadura fresca y 2 huevos. Bien, pues igual que antes comenzamos, disolvemos toda la levadura fresca en el agua. Removemos y ahora vamos a batir los huevos primero en un pequeño bol y una vez que los tenemos batidos vamos a coger un tupper que tengamos con tapa un poquito más grande que el anterior porque esto ya va a ir creciendo. Vamos a tamizar la harina, que ahora es un poquito más de cantidad que antes. Ya sabéis, si tenéis tamizador, pues con el tamizador, y si no, con un colador también lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Una vez que la tenéis tamizada, pues vamos a añadir la mezcla de la levadura con el agua al huevo, lo movemos un poquito y añadimos toda esta mezcla a la harina. Y aquí vamos a estar removiendo un ratito hasta que tengamos una masa homogénea. Y lo mismo que antes, tapamos y la vamos a dejar reposar junto con el prefermento número 1 durante 2 horas. Prefermento número 1 y número 2, reposar durante 2 horas. Vamos ahora al prefermento número 3. Harina de fuerza, yemas de huevo, miel, azúcar, ralladura de naranja, esencia de vainilla casera, el prefermento 1 y el número 2. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es batir las 3 yemas, solo las yemas, no vamos a usar las claras, y añadimos el azúcar. Con las claras, si queréis, os dejo por aquí el enlace para hacer unos barquillos que se usan solamente las claras y de esa forma los podéis aprovechar. Vamos a añadir a este huevo la miel, la tengo un poquito caliente para que sea más fácil de manipular, y añadimos también la esencia de vainilla. Pues vamos a añadir la ralladura de naranja y vamos a echarlo ahora en un tupper todavía un poquito más grande que el anterior para que pueda crecer en toda la fermentación sin ningún tipo de problema. El tupper que tengáis más grande o un bol con tapa, y si no, bueno, pues en un bol que podéis cerrar también con film transparente. Y aquí vamos a añadir el prefermento número 2. Primero, en este caso, veis que tiene un montón de burbujas. Bueno, esa es toda la actividad que se ha ido creando y que ha fermentado, nos indica que ha fermentado estupendamente. Pues nada, con una lengua pastelera nos ayudamos y lo vamos a mezclar. Todo este proceso lo podréis hacer con una máquina, si tenéis una máquina amasadora, obviamente lo podéis hacer con esa máquina, pero yo para que veáis que se puede hacer así, lo hago a mano. ¿Veis? Este es el prefermento número 1. También tiene un montón de burbujitas. Eso significa que ha tenido bien de actividad. Veis que también ha crecido. Bueno, pues también lo vamos a añadir a la mezcla que ya tenemos. Y pues nada, aquí empiezo a batir con la lengua pastelera, pero vamos a hacerlo mejor con la varilla, que se va a manipular mucho mejor. Nos queda nada más añadir la harina, que también vamos a tamizar como siempre. Seguro que muchos de vosotros estáis pensando, ¿y por qué tanto prefermento? ¿Por qué tanto tiempo de fermentación? Bueno, pues estos prefermentos lo que hacen es acentuar más los sabores de las masas, con lo cual nos va a salir una masa muchísimo más rica y muchísimo más fermentada. No vamos a añadir tanta levadura, sino que respetando esos tiempos de fermentación, la masa va a subir. Bueno, pues nada, una vez que ya la tengáis bien amasada, la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar durante 1 hora y media más o menos, o hasta que duplique su tamaño a temperatura ambiente. Una vez que haya pasado ese tiempo, pues vamos a preparar la masa, que lleva harina de fuerza, mantequilla, azúcar, sal, el prefermento número 3, 2 vainas de vainilla y el relleno, que en este caso yo lo voy a hacer con pepitas de chocolate, pero también podéis echar fruta escarchada. Hoy le voy a añadir también unos arándanos macerados en ron. Bien, pues este sería el prefermento número 3, el que teníamos guardado en el tupper grande, y lo que vamos a hacer es añadirle las semillas de la vaina de vainilla. Para eso las partimos con una tijera a lo largo y con la puntita de un cuchillo le vamos a ir sacando, extrayendo todas las semillas. Vamos a continuar. Añadimos el azúcar, la sal, removemos, vamos a tamizar la harina, mezclamos
y vamos a añadir la mantequilla. Echar las manos a la masa ahora. Ya sabéis, superficie limpia perfectamente de trabajo, por supuesto, como siempre. Echamos un poquito de harina, nos echamos un poquito de aceite en las manos y vamos a pues dar un poco de movilidad a esta masa, tocándola lo menos posible con las manos porque sigue siendo muy pegajosa, y la vamos a partir en dos. Yo en este caso, ya os digo, echo la mitad a este bol, como veis, y con la otra mitad va a ser con la que haga el primer panetone. Bueno, pues yo lo voy a rellenar de pepitas de chocolate. El primero solamente con pepitas de chocolate. Y vamos a mover de esa forma como me veis aquí, para que queden las pepitas bien integradas por toda la masa. Una vez que lo tengo, yo voy a usar estos moldes que ya vienen preparados, que podéis comprar. Y si no tuvierais este tipo de moldes, pues podéis coger una cacerola bajita, forrarla con un papel de horno y os quedará también bien. Una cacerola que podáis meter al horno, obviamente, o si no, pues en un molde normal, lo único que os va a quedar más bajito, no os va a quedar con el típico aspecto de panetone. Y ahora voy a hacer exactamente el mismo proceso con el segundo panetone. Echo la masa a la superficie de trabajo y en este caso voy a añadirle arándanos macerados en ron. Los he tenido un par de horitas, lo podéis tener más tiempo, obviamente, esto va a coger más sabor. No os preocupéis por el alcohol porque se va a evaporar en la cocción del horno, pero le va a dar bastante sabor. Ya os digo, le voy a echar arándanos y chocolate, que para mí es una combinación muy buena. Escurro, eso sí, el ron que se me haya quedado en el frasquito. Lo escurro para que no tenga exceso y para que la masa no se me estropee porque tenga más líquido. Y nada, exactamente el mismo proceso que el anterior. Damos un poco de movimiento aquí para que se quede todo bien integrado. Podéis echar fruta escarchada, naranja. Y lo mismo que el anterior, lo echáis todo al molde en el que vayáis a hacer el panetone. El siguiente paso va a ser cubrir nuestros panetones con un poquito de papel film, pero para que se nos pegue lo menos posible la masa al papel, vamos a echarle un chorritín de aceite. Entonces partís primero el papel, echáis un poquito de aceite de oliva y lo ponéis sobre el panetone porque ahora le tenemos que dejar fermentar. Tiene que triplicar su tamaño. ¿Veis? Lo dejáis así y vamos a dejarlo unas 3 horas o hasta que triplique el tamaño. Va a depender poco de la temperatura que tengáis en casa. Ya veis, uno me ha crecido más que el otro porque he echado más masa en uno que otro, no porque hayan crecido de forma diferente, porque al final la masa es la misma. Retiramos el papel, yo en este caso me voy a dar de un cuchillo porque aunque he echado aceite siempre se pega un poquitín. Y ya nos queda nada más que meterlo al horno. Voy a meterlo al horno 45 minutos, horno precalentado por supuesto. 45 minutos, como os decía, 170 grados, calor arriba y abajo y sin aire. Le hacéis un par de cortes, aunque no se lleguen a notar demasiado porque la masa ya os digo que queda muy pegajosa, hacéis un par de cortes en forma de cruz. Y aquí tenéis el resultado, pero antes de comerlo y mientras que esté caliente todavía, recién sacado, tenéis que coger un palito de brocheta. Este paso ya os digo que es importante. Por la parte de abajo, que no pegue del todo a la base, ya lo veis, lo ponéis, pincháis el panetone de lado a lado y lo vais a poner boca abajo. Yo lo pongo así entre dos cacerolas. ¿Esto para qué se hace? Para que el panetone no pierda su forma. Y ya os digo, vamos a abrir como siempre, que me gusta que lo veáis por dentro. No os preocupéis si no sale con copete por encima de lo que es el molde, porque lo importante es que la fermentación haya sido la correcta y que la miga se os quede en su punto. Va a depender obviamente de cuánta cantidad echéis al molde el que os salga más o menos alto. Yo en este caso, con la cantidad que he echado, se me ha quedado por la altura que veis. Si hubiera echado más, pues hubiera salido con más copete, pero lo importante sobre todo, ya os digo, es que la fermentación tenga sus tiempos y que la miga quede como vais a ver. Súper esponjosa, que se parte con muchísima facilidad. En este caso he abierto el de arándanos con chocolate y os puedo asegurar que el bocado que le meto, mirad qué esponjosidad, está buenísimo y el olor que desprende es Navidad pura. Eso sí, os aconsejo que lo metáis para conservarlo bien, porque si no se resecan en algún plástico, en un film o con papel albal, envolverlo hasta que lo terminéis de consumir para que se quede perfecto. Así que nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.